Hipernatremia. Entonces, en hipernatremia vamos a ver que, como habíamos dicho, en el resto de los trastornos hidroelectrolíticos no hay un consenso muy bueno, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología por la cual puede haber un sodio mayor a 145, que es lo que se conoce como hipernatremia? Puede haber una pérdida de agua con concentraciones de sodio menores al plasma, puede haber una deshidratación como tal, que sea lo mismo, con una pérdida de agua sin tanto sodio, y que haya movimiento de agua al espacio intracelular, administración exógena de sodio y ya. ¿Cuándo puede haber una pérdida de agua con menor concentración de sodio que el plasma? Básicamente en quemados, los quemados que se deshidratan y van perdiendo el agua por difusión. Pérdidas gastrointestinales, sobre todo relacionadas con diarrea osmótica. Listo, no con diarrea secretora, porque la diarrea secretora pues bota sodio. La osmótica es la que solo bota agua. Pérdidas urinarias de sodio, como en diabetes insípida, la diuresis osmótica o la alteración hipotalámica o la diabetes insípida adípsica. Acuérdense que la diabetes insípida como tal pues, se puede clasificar en central o en renal, que la diabetes insípida central es cuando yo no tengo una adecuada secreción de ADH a nivel central, y a nivel renal es cuando, a pesar de que yo produzca ADH, no hay los receptores, por así decirlo, en el riñón de la ADH están mutados. Entonces, como no tengo una buena funcionalidad del ADH, es que se genera la hipernatremia, porque no reabsorbo el agua libre, sino que toda esa agua se bota, y entonces la concentración de sodio empieza a aumentar en el plasma. La diuresis osmótica, por su parte, va a ser, por ejemplo, cuando yo tengo una hiperglicemia o tengo un manitol. Lo que hace esto es que todo se orina, y entonces yo empiezo a orinar mucha agua sin tantos solutos, porque digamos que la glicemia, o sea, la glucosa y el manitol, como que abordan toda la parte de los solutos, y el sodio no se bota, porque el sodio pues se queda en las células, ya que como hay una osmolaridad tan alta en la orina, pues uno no trata de botar más osmoles. Entonces mete el sodio en la sangre y aumenta como tal la concentración de sodio a nivel intravascular. La deshidratación usualmente va a ser en ancianos dependientes. Un anciano que requiera de otra persona para que le dé agua, si no le está dando agua, se deshidrata y le da hipernatremia. La ventilación mecánica por lo mismo. El shift intracelular va a ser más bien raro, va a ser en convulsiones, contracciones severas, y eso va a ser una hipernatremia que no dura nada. Y la administración exógena tiene que ver más es con cosas como envenenamiento con sal, que es una forma de maltrato infantil en la cual le dan una cucharada de sal a los bebés y eso les da una hipernatremia. O la otra, en iatrogenia, una diabetes mellitus mal controlada o algo por el estilo, también se puede relacionar con esto. Hay otra que es, por ejemplo, que no me acuerdo en dónde es, Abdui la menciona, que no sé, en un país, no me acuerdo cuál, bañan a los niños con sal. ¿Listo? Si uno baña a un niño con sal, básicamente tiene una concentración altísima de sal sobre la piel, y eso lo que va a hacer es que el agua empiece a salirse. ¿Listo? Uno se deshidrata, es como cuando uno está metido en la piscina o en el mar mucho tiempo. Uno está botando todo el agua que tiene sus células y por eso sale todo arrugadito. Pero usted está botando agua, usted no está botando sodio. Entonces el sodio se va a quedar en su sangre y va a empezar a generar una hipernatremia. Entonces, ya como sabiendo cuáles son las posibles etiologías en las cuales pueden desencadenar como tal una hipernatremia, vamos a hablar del abordaje. Lo primero es que la causa suele ser clarísima en la historia clínica. Entonces, no sé, o al chino le dieron sal, o es un anciano dependiente, o tiene mucha orina y la orina es clarita, clarita como la diabetes insípida, etcétera. Pero si no lo es, uno puede hacer una aproximación de acuerdo a la osmolaridad urinaria. Si yo tengo una osmolar urinaria menor a 300, quiere decir que mi orina está saliendo muy diluida, y es que yo pienso en las alteraciones en la funcionalidad del ADH, sea en recepción o en producción, y sería la diabetes insípida. Me voy a ir al otro extremo. Si yo tengo una osmolaridad urinaria muy elevada, quiere decir que mi orina está saliendo muy, muy, muy concentrada, y el cuerpo está haciendo lo posible por retener, más bien el riñón está haciendo lo posible por retener agua libre. ¿Listo? Entonces, si yo tengo una hipernatremia asociada a una osmolaridad urinaria mayor a 600, usualmente estoy pensando en pérdidas extrarrenales. Eso me habla de deshidratación. Por algún lado estoy perdiendo agua con una concentración menor de sal a la que hay en el plasma. Entonces eso me hace pensar en deshidratación. Y por último, si está en la osmolaridad entre 300 y 600, ahí es que pues no se sabe mucho, puede ser una diabetes insípida o una diuresis osmótica, y para eso se pueden medir los solutos totales en orina. Si tengo solutos totales en orina mayor a 1000, ahí es que pienso en una diuresis osmótica, porque pues esos solutos totales estarían aumentados por el manitol, el glicerol o la glucosa que me esté generando la diuresis osmótica. Mientras que si los solutos totales son bajitos, pues es porque tengo una alta concentración de agua libre por una alteración en la funcionalidad de la ADH, que sería pues la diabetes insípida.
Existe otra clasificación que es de acuerdo a la volemia, que también se puede realizar para hacer la aproximación. Usualmente una hipovolémica me va a hacer pensar en diuresis osmótica o en pérdidas extrarrenales, deshidratación. Una euvolémica me va a hacer pensar en diabetes insípida o ya alteraciones de que no le dan agua al paciente como ventilación mecánica, un anciano dependiente, hipodipsia, etc. Y la hipervolémica me va a hacer pensar en un Cushing, en un hiperaldosteronismo primario y en algo iatrogénico con una mala reposición, una diabetes mellitus, una cetoacidosis, etc. Entonces este es el abordaje que propone un algoritmo pues, de un artículo de la AFP, que lo que hacen ellos es hacer primero la clasificación según la volemia y después hacer la clasificación según la osmolaridad urinaria. Entonces le dicen a uno, puede ser hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Si es hipovolémica era cuando habíamos hablado de que podía ser usualmente por alteraciones de deshidratación y cosas por el estilo. Entonces ellos es lo que miran. Tienen una historia como tal de pérdida extrarrenal que yo pueda valorar, gastrointestinal, quemados, etcétera, o valoro la osmolaridad urinaria. Si la osmolaridad urinaria es mayor a 600, es lo que habíamos dicho que eran las pérdidas extrarrenales. Después dicen, si la osmolaridad urinaria está entre 300 y 600, ahí es que yo voy a pensar más en la parte de la diuresis osmótica. ¿Listo? Valoran también el sodio urinario, aquí el sodio urinario va a estar menor a 20 y aquí va a estar mayor a 20. Menor a 20 y aquí va a estar mayor a 20. Ahora, si es euvolémica. Si es euvolémica, lo que ellos van a valorar es como tal, pues si tiene historia relacionada con algo que se relacione con la parte euvolémica, donde lo primero que uno tiene que buscar pues es como tal la diabetes insípida. Entonces tiene historia consistente con diabetes insípida, con la poliuria y demás, o pues valorar la osmolaridad urinaria que va a estar menor a 300 usualmente en esos pacientes. Si tiene historia de hipodipsia, o sea que el paciente no toma agua, o si tiene lo de la dependencia o la ventilación mecánica invasiva. Y en la parte hipervolémica, lo que pasan a ver es si ya tiene alguna alteración a nivel hormonal, el Cushing, el hiperaldosteronismo que vimos y todas esas cosas. ¿Listo? Entonces realmente el abordaje pues suele ser claro en la historia clínica y si no ustedes lo aproximan, lo pueden hacer únicamente por la osmolaridad urinaria o de acuerdo a la volemia y posteriormente valorar la osmolaridad urinaria del paciente. Entonces el manejo cómo se va a realizar en estos pacientes. Usualmente aquí se aborda exactamente lo mismo de crónica y de aguda. Si es crónica no puedo corregir más de 10 miliequivalentes el sodio, por el que ahora el problema ya no va a ser que el cerebro se va a deshidratar, sino que se va a hematizar y puedo generar hernias y cosas por el estilo. Si es aguda eso ya no va a importar y lo que le puedo hacer es corregirle hasta que se me dé como la gana, por así decirlo. ¿Cómo se va a corregir? Se va a corregir con dextrosa en agua destilada. Listo, se va a corregir con dextrosa al 5% en agua destilada. La crónica para no corregir más de 10 miliequivalentes y la aguda hasta que me corrija. Aquí dan como unas concentraciones que son las que propone la AFP, pero nuevamente esto está muy poco validado. Digamos que la mejor forma para uno saber que no me voy a hablar de los 10 miliequivalentes es hacer la fórmula con el Adroguema-Díaz. Listo, ahorita vamos a ver cómo se hace, pero es básicamente el mismo principio de cómo se hacía la fórmula con la hipernatremia. Se verifica el sodio a las 4 a las 6 horas, si es crónica 12 a 24 horas después, si es aguda 4 a 6 horas por 24 horas hasta corregir. Si tiene otra alteración electrolítica se repone por otra vía con solución salina, es decir, le dejo por una vía la dextrosa en agua destilada y no sé, tiene hipercalemia o algo por el estilo, le corrijo por otra vía con solución salina al 0,9%. Y si llega a desarrollar hiperglicemia, por lo que le estoy corrigiendo con dextrosa al 5%, cambio la dextrosa a 2,5%. Igual eso no va a alterar en nada el grado de corrección, como vamos a ver ahorita. Entonces el manejo se puede hacer por dos fórmulas. ¿Listo? Existe una que es el déficit de agua y el déficit de agua va a ser la que se utiliza principalmente en patologías agudas, en hipernatremias agudas. El déficit de agua es una que propone Aptuet y lo que le dice a uno es, usted coge el agua corporal total que va a utilizar exactamente las mismas constantes que vimos anteriormente, de 0,6, 0,5, 0,5, 0,45 dependiendo de si es hombre o mujer y si es anciano o no. Y a esa agua corporal total usted va a coger el sodio en suero que tiene el paciente, lo va a ir en 140 más 1 y le va a restar 1. Entonces lo que uno va a hacer es que ese déficit de agua calculado lo va a corregir en 24 horas, o sea lo va a ir en 24 horas y eso es lo que le va a administrar dextrosa en agua destilada. Si es crónico se supone que usted se lo puede corregir para no más de 10 miliequivalentes por litro, pero realmente en crónico no va a tener tanta utilidad. Si yo tengo una patología crónica voy a utilizar más bien la fórmula de Adroguema-Díaz, exactamente la misma que habíamos visto, sodio en infusión menos sodio sérico sobre agua corporal total más 1. Como estoy utilizando agua dextrosada al 5%, dextrosa al 5% en agua destilada, el sodio que le estoy infundiendo es 0.
Entonces aquí va a ser 0. Entonces arriba siempre me voy a quedar con el sodio que tiene mi paciente y lo voy a dividir en agua corporal total más 1. Listo, entonces vamos a hacer unos ejemplos para entender cómo se aplicaría entonces el de déficit de agua corporal total en un paciente con patología aguda y cómo se aplicaría la fórmula de Drogue-Madías en un paciente con patología crónica. Entonces tenemos este caso, paciente masculino de 80 años, sodio de 155, alteración en el estado de la conciencia, sin signos de hipo o hipervolemia. Listo, entonces tenemos un paciente que tiene una hipernatremia euvolémica, posible etiología, muy probablemente deshidratación, sea dependiente o algo por el estilo. Entonces vamos a asumir que es aguda. Listo, que el trastorno que tenemos en el sodio es agudo. Entonces para eso lo vamos a corregir con el déficit de agua corporal total. Entonces para el déficit de agua corporal total habíamos hablado de que se utilizaba como tal el agua corporal total del paciente y eso se multiplicaba por el sodio del paciente sobre 140 más 1 y se le restaba 1 a eso. Y que si era aguda, entonces cogíamos ese déficit y lo que hacíamos era dárselo en 24 horas. Entonces vamos a ver cómo sería en este paciente. Es un paciente hombre anciano. Entonces 0.5 es la constante de su agua corporal total. Como estamos diciendo que es dependiente y eso, supongamos que está algo deshidratado. Pongámosle 60 de peso. Listo. Y esto lo vamos a multiplicar por la división de su sodio, que está en 155, ¿cierto? Sobre 140 más 1 menos 1. ¿Listo? Entonces esto cuánto da, 0.5 por 60 da 30 por, y calculemos cuánto da esto, cada uno ahí pues en su calculadora. 155 dividido 140 más 1, o sea 155 dividido 141 me da 1.09, menos 1 me da 0.09. Entonces 30 por 0.09 me da 2.7. 2.7. ¿Qué quiere decir esto? Que este anciano, este paciente, tiene un déficit de 2.7 litros de agua. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? 2700 cc, que es lo que tiene déficit de agua corporal total, lo divido en 24 horas y esto me da igual a 112.5 cc, o sea, póngale 110. Si ustedes le ponen 112, una jefe los asesina. Entonces pongámosle 110 cc en 24 horas. Entonces su orden va a ser: jefe, por favor le pasa dextrosa en agua destilada al 5% a 110 cc por hora por 24 horas a este paciente. Y con eso se supone ustedes le corrigen la hipernatremia que él tiene, si la patología es aguda. ¿Listo? Yo no sé aquí con qué lo haya calculado, pero bueno, me imagino que lo calculé con un peso más grande porque me dio un déficit de agua más alto. ¿Listo? Pero con este peso, este sería el déficit de agua que nos daría en este paciente. ¿Listo? 0.5 por 60 y ya. Entonces este déficit de agua total es el que ustedes le van a como tal a administrar pues a su paciente. Eso sería si fuera agudo. Ahora vamos a ver si es crónico. Si es crónico, entonces tenemos que asumir que a este paciente le vamos a hacer la fórmula de Drogue-Madías. Entonces la fórmula de Drogue-Madías les dice sodio en infusión, y habíamos dicho, la dextrosa en agua destilada no tiene infusión, entonces el sodio en infusión es 0. Menos el sodio de su paciente, que es 155, sobre el agua corporal total más 1, que en este habíamos dicho que era 0.5 por 60 que le habíamos puesto de peso, más 1. O sea, 155 sobre 31. ¿Eso cuánto nos da? 155 y 31 da 5. ¿Listo? Pues obviamente esto es un menos y esto nos daría menos. Es decir, que por cada litro de dextrosa en agua destilada que yo le ponga a ese paciente, le voy a bajar 5 miliequivalentes el sodio que él tiene actualmente. Entonces supongamos que yo le quiero bajar, pongámosle para que sea más difícil, le quiero bajar 8, no le quiero bajar 10, listo, le quiero bajar 8. Entonces decimos que si 5 miliequivalentes es lo que cambia por cada litro, ¿cuánto necesito yo para cambiarle 8? Entonces 8 por 1 dividido 5, o sea 8 dividido 5 me da 1.6 litros.
Quiere decir que yo necesito 1.6 litros de agua destilada en 24 horas, pues de dextrosa en agua destilada en 24 horas, para yo bajarle los 8000 equivalentes que quiero a mi paciente. Entonces nuevamente lo paso a cc y lo divido en 24, 1600 dividido 24, eso me da igual a 1600 dividido 24, 66.6 cc. Entonces su orden va a ser: jefe, le ponemos por favor a ese paciente dextrosa en agua destilada al 5%, se lo abrevian a 65 para que no les maten, 65 cc por hora por 24 horas. Y así, supuestamente, ustedes en 24 horas le van a corregir 8000 equivalentes a ese paciente de su sodio. Yo no sé aquí con qué lo haya hecho, pero ese es el punto. ¿Listo? Ese es el punto, que ustedes aprendan a utilizar como tal, pues estas fórmulas. Eso sería todo entonces de alteraciones como tal del sodio. Ahorita pasamos a ver pues entonces las del potasio, que ya son más corticas aún. Y listo.